Hermanos, que Dios les bendiga. Qué gusto verles. Disculparán si me coge un ataque de tos porque ando peleando con la tos. Los que trabajamos con niños, pues sabemos que cuando ellos les da tos es más fuerte cuando un niño le pasa a un adulto, porque, bueno, ahorita mis niños están todos con tos y la profe pues también tenía que estar con tos. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a orar, ¿ya? Mi amado Padre Celestial, gracias te doy, Señor, por este bello tiempo que nos regala, Señor. Sea tu Espíritu Santo, Padre, hablando a nuestros corazones. No permitas, Señor, salir de este lugar igual como entramos. Señor, te pedimos que tú seas escudriñando, Señor, nuestro corazón, nuestra alma, Señor, y nosotros podamos darnos cuenta, Padre, cuánto nos amas y cuán importantes somos para ti. Padre, dejamos este tiempo en tus manos. Me retiro, Señor, para que tú abres tu palabra, Señor, a nuestras vidas. Que sea edificante, Señor, que nos restaure, que nos anime, que nos aliente, Señor. Gracias te damos por cada una de las personas que están representando a sus familias, Señor. Y seas tú, bendito Dios, quitando toda distracción, quitando todo lo que el enemigo quiera poner en nuestra mente y en nuestro corazón. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén, mis amados hermanos. Hoy estamos poquitos, creo que la mayoría se ha ido a ver el partido. No sabía que hoy jugaba Ecuador. Bueno, que no me gusta mucho el fútbol, pero veo a algunos amantes del fútbol que están con la camiseta de Ecuador. Bueno, vamos a abrir nuestra palabra de Dios en el libro de Mateo. Libro de Mateo, capítulo 14. Libro de Mateo, capítulo 14. Amén. Como título a esta prédica yo le he puesto Jesús, tu capitán o pasajero. Amén. Si ya abrieron en Mateo, capítulo 14, sé que ya leyeron el título de esta historia. ¿Sí? ¿Cómo dice el título de la historia? Mateo, perdón, no les dije, no, Mateo 14, pero el versículo 22, ahí. ¿Cuál es el título de ahí? Jesús camina sobre el agua, sobre el mar. Amén. Y esta historia, ¿cuántos de nosotros la conocemos? ¿Sí? Hasta en dibujitos animados lo hemos visto, ¿verdad? Ya, entonces usted ya sabe el panorama de esta historia y cuántas veces la hemos escuchado. Y muchos hemos escuchado esta historia y esta historia se ha fijado siempre en la fe, ¿verdad? Y sí, así es, esto se fija en la fe. Entonces vamos a ir leyendo versículos, vamos en el 22 que dice así. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Aquí hay algo que hizo el Señor. Dice, enseguida Jesús hizo, ¿sí? Antes de esto estaba abriendo la multiplicación de los panes, ¿sí? Era un suceso grande que Jesús estaba haciendo delante de la multitud. Y cuando la gente miró que Jesús multiplicó, ¿cuántos panes eran? ¿Alguien sabe? 5 panes y 2 peces. Imagínense ustedes estar ahí y viendo este suceso. La multitud vio este suceso y cuando ya les dio de comer, Jesús rapidito les dijo a los discípulos, vayan, entren a la barca y vayan a la otra orilla. ¿Por qué? Porque Jesús se quedó despidiendo a la gente y también quería cuidar a sus discípulos, ya que en Juan 6:15 nos dice que las personas que estaban en ese suceso de la multiplicación de los 5,000 panes, querían hacerle a Jesús rey. O sea, era como una señal mesiánica y dijeron, este verdaderamente es el Hijo de Dios, este es el Mesías que estábamos esperando, hagámosle rey. Entonces como que le quisieron llevar a la fuerza. Por eso Jesús les dijo, enseguida discípulos vayan, suban a la barca y vayan a la otra ribera. Se quedó despidiéndoles a todas las personas Jesús, pero él se fue. Y ahora vamos a ver a dónde se fue. Dice así el versículo 23. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. ¿Con quién estaba Jesús?
Aquí vemos otra cosa, ¿no? Jesús cuidó el corazón de los discípulos, les hizo entrar en la barca, despidió a la gente y ahora él se quedó solo. ¿Solo haciendo qué? Orando. Qué bello. Jesús siempre en todas las historias nos enseña que algo que le destacaba a él era la intimidad que tenía con su Padre. Y la intimidad era a través de la oración. ¿Cuántos de los que estamos aquí, y sea sincero, y no alce la mano, hemos tomado en cuenta que la oración es muy importante? Y no hablo de una oración elevada como, Señor, voy a salir al trabajo, cuídame, Señor. Amén, en el camino, ¿no? Está bien que oremos así. Pero ¿cuántos hemos tomado una oración con esa intimidad tan ferviente de estar delante del Señor postrado? Y no solamente para pedir cosas, sino como una intimidad de contarle a Dios, mira Dios, hasta cuando le contamos a Dios, reírnos de alguna cosa que nos pasó con Él. ¿Sí les ha pasado? ¿Toman ustedes importante este tiempo? A veces nosotros pensamos que Jesús está ahí como la varita mágica o como alguien que es como un psicólogo. Y es verdad, el Señor llena todos esos espacios. Pero también Él quiere conocerte como eres, reírte contigo. Pero nosotros a veces solamente forjamos las cosas para que salgan como nosotros queremos. Y a veces no disfrutamos esta presencia de Dios. Cuando nosotros aprendemos a ver a Jesús en todas sus historias, Él disfruta primeramente de la compañía de su Padre, porque Él no hacía nada sin primero hablar con su Padre. Y algo que podemos tener como referencia es lo siguiente. Cuando Jesús, antes de empezar su ministerio, ¿qué fue lo que Él hizo? Antes de empezar su ministerio, obviamente se bautizó, pero ¿qué más hizo Él? Él ayunó. ¿Cuántos días? 40 días. ¿Qué hizo en este ayuno? Se fue a un lugar y estaba solo. ¿Hablando con quién? Con su Padre. ¿Pidiéndole qué? Fuerza. Porque lo que se venía para él no era fácil. Cuando él vino en forma 100% de hombre. Y él tenía miedo como nosotros, angustia como nosotros. Y él decía, ahora voy a empezar mi ministerio, y el ministerio de él se tomó bien en serio. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos un ministerio aquí en la iglesia? Tenemos, ¿verdad? ¿Cuántos de aquí tomamos en serio ese ministerio que tenemos? Recordemos que ese ministerio sí es el servir a las demás personas, pero primero es reflejarlo para Dios, el que me entregó el ministerio. Porque el pastor me pudo haber dicho, hermano, hermana, venga, ¿quiere usted ayudarme en esta parte? Chévere, ¿no es cierto? El pastor me llamó. Pero quien puso eso en el pastor fue Dios. Porque algo vio en usted. Algo estaba en usted. Que el pastor dijo, hermano, tal vez usted me quisiera ayudar en este servicio. O a veces, ni siquiera el pastor le dijo, sino como que Dios puso en su corazón, amado pastor, yo quiero servir en la casa de Dios. Póngame a mí. Y eso lo puso Dios. Un ministerio es algo muy importante. Jesús lo tomó así. Porque Él no iba a hacer algo con un aparato, con alguna cosa mecánica, ¿no? Él estaba haciendo su ministerio con personas como nosotros, que somos diferentes cada una de otra. Tenemos diferentes características, diferentes habilidades, diferentes inteligencias, muchas cosas diferentes. Y el Señor en esas cosas quería destacarse. Por eso su ministerio era importante. Y aquí vemos que Él se queda solo orando. Era parte de lo que nos dice a nosotros también hoy en día. No te olvides de estar a solas con tu Padre y orar. Eso es algo que el Señor lo hizo y quiere que nosotros empecemos a copiar, empecemos a seguir sus pasos. Eso es parecernos a Jesús. Superficialmente podemos parecernos a cualquier cosa que nos influencia y la gente se da cuenta. Si tú caminas con Pedrito, te vas a parecer a Pedrito. Si tú caminas con Juan, te vas a parecer más a Juan. Si tú caminas con Jesús, ¿a quién te pareces? A Jesús. Y eso tiene que ver la gente de afuera,
porque la gente de adentro te viene y te ve que viniste con la Biblia. Pero para nosotros ya es normal, porque compartimos, es la iglesia. Y es más bien, se nos parece curioso que no vengas con la Biblia y decirte, ¿y tu Biblia? Porque cuando tú eres cristiano, sabemos que vienes y tienes que venir lindo, presentable para Dios, con la Biblia y con la sonrisa y diciendo, hermano, que Dios te bendiga, ¿verdad? Esas son características de una persona que ama a Dios. Pero afuera, nadie sabe que tú eres cristiano. Nadie sabe lo que tú haces los domingos. Y a veces eso pasa oculto. No, tus amigos que caminaron contigo ni saben que tú tomas un tiempito para venir este domingo con tu familia. Entonces es afuera donde las personas te van a mirar cómo es tu actitud y a quién te pareces, ¿sí? Entonces esa parte es como que Jesús se queda solo orando y nos hace, y está escrito aquí, no porque la persona que lo escribió, Mateo en este lugar, no porque escribió y dijo, voy a dejar aquí escrito esto por si acaso, no, es por algo, porque debemos parecernos a Jesús, debemos parecernos a Él, buscarle a Dios en oración. Y ahora mira por qué Él se quedó solo en oración. Él se quedó orando porque iba a pasar un suceso. Jesús sabía lo que ya iba a pasar y Él se quedó orando por esta parte. Y vamos a seguir al versículo 24 y dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. ¿Quiénes Jesús los mandó a que se vayan a la barca? A sus discípulos. Les dijo como, vayan ¿a dónde? A la siguiente orilla, ¿ya? Era grande la trayectoria que ellos tenían que navegar. Y Jesús sabía lo que iba a pasar, entonces, ¿por qué les dijo que subieran a la barca? ¿Y por qué Él no fue con ellos? Los discípulos a lo mejor dijeron, ya Señor, ya nos vamos, nos subimos a la barca, y capaz que entre ellos se preguntaron, oigan, ¿y por qué Jesús nos mandó solitos? No sé, está despidiendo a la gente, pero obedezcamos. Y subió a la barca. Subieron todos a la barca. Y dice, ¿qué dice? El 24, y ya la barca estaba en medio del mar. En medio del mar, no estaba acá cerquita ni por allá cerquita, estaba en medio del mar, azotada por las olas. A veces Jesús te va a decir, ve, y tú obedientemente tienes que ir. Y a veces te vas a sentir solo. Yo no sé qué desafío el Señor te ha mandado a hacer en este tiempo y que te ha dicho, ve. Y tú has obedecido. Pero resulta que mientras has caminado en lo que el Señor te ha dicho, está azotándote muchas cosas. Te están golpeando muchas cosas. Te está doliendo muchas cosas. Está pasando algo de ti y alrededor de ti muchas cosas. Cosas que no sabes cómo manejarlas, cosas que a veces dices, pero Dios, ¿por qué no viniste conmigo? Me dijiste que me vaya, pero yo siento que tú no estás aquí. Y a veces vas a sentir que Dios no está contigo. Pero mira, Jesús se quedó orando por la situación que iba a pasar en la barca. Yo me imagino que Él estaba pidiendo fuerzas para los discípulos que estaban solos en la barca. Y cuando ellos estaban azotados por esas olas, azotados por esos miedos, azotados, porque ¿cuántos de aquí conocen el mar? A mí no me gusta mucho, pero sí conozco, sí conocen. ¿Cuántos de aquí han ido en un barquito? ¿Ya? Bueno, yo me suelo marear, pero aparte de marear, cuando ya estamos como muy allá, y bueno, no sé si es una canoa la que me subí, pero es como que va muy rápido y veo el agua que ya sobrepasa mi persona. No soy pequeñita, pero sobrepasa y pareciera que se va a meter el agua al barco. Yo me suelo asustar. Y es como que digo, ay Señor, no sé cómo los discípulos pudieron resistir ese tiempo, pero eran pescadores. ¿Qué es lo que hace un pescador? Primero, él conoce todo el mar. Es su ruta de todos los tiempos. Pero ellos estaban ahí donde parecían conocer el territorio. A veces tú piensas conocer dónde el Señor te ha mandado. A veces piensas conocer más que Él. Pero sigue siendo persona.
sigues teniendo miedo y el Señor lo sabe. Sigues teniendo angustia a lo que va a venir y el Señor lo sabe. A pesar de que conozcas el territorio donde estás, hay miedo aún. Pero el Señor, ¿qué es lo que hace después? Vamos a ver el versículo 25. Una parte importante dice, y ya la barca estaba en medio del mar azotada por las olas porque el viento era contrario. Ellos estaban yendo contra la marea, ¿o no? Ir en contra del viento es ir en contra de la marea, ¿ya? Cuando tú empiezas a obedecer a Dios, lo primero que vas a reconocer cuando obedeces a Dios es ir en contra de lo que la multitud o la gente está haciendo. Muchos hacen lo que nosotros ya sabemos, pero ir en contra de eso, ir en contra de esas ideas, ir en contra de esos malos consejos, ir en contra de las cosas que te quieren, devolverte a tu pasado, ya sea nuevamente tomar esa vida vieja del que el Señor te sacó, esa vestimenta sucia que ya te sacó y tú te la quieres volver a poner. Eso es ir en contra de la marea. Ir en contra incluso de la gente que te diga, estás loco, estás loca, quieres seguir a Cristo, quieres seguir a ese Dios, tu amigo imaginario, porque a veces te lo han dicho, tu amigo imaginario que solo existe aquí. O tu amigo aquel que está en la Biblia, que ha matado a mucha gente, a ese Dios quiere seguir y te empiezan a poner verdades de Dios que no son verdades, son mentiras y te hacen dudar de quién tú estás siguiendo, del llamado que Dios ha puesto en ti. Eso es ser en contra de la corriente, creerle más a Dios que creer a todas esas voces alrededor de ti. Creer incluso a Dios y ir en el camino que te ha puesto, aun cuando se presenten oportunidades. Y estas oportunidades parecen ser buenas, pero a la final te van a traer tristeza. Y tú, gracias a Dios, has dicho no, porque yo decidí seguir a Cristo. No importa lo que yo tenga que perder, pero necesito seguir a Cristo. ¿Sabes que a veces una persona puede cambiar por agradar a otra persona? Pero este cambio no dura mucho, porque tú cambiaste por una persona solamente para que él vea lo que él quiere ver, pero cuando ya viene la realidad, puedes tal vez 6 meses, tal vez hasta 1 año, ser esa persona que la otra persona quiere, y después sacas tus garras, como dicen, ¿no? Yo no le conocí así, le conocí tan lindo, tan bonito, me trataba bien, y después ¡pum!, sacó las garras y no era nada de lo que yo pensaba, porque la gente es así. Se acostumbra a cambiar por un momento para conseguir lo que quiere. Ahora, si la gente es así, ¿a quién está pareciéndose? ¿A Jesús o al diablo? Imagínate el diablo en cuántas partes puede camuflarse y cambiar para que tú pienses que está bien. Él puede parecerse lo más bonito que tú quieras, pero cuando tú empiezas a topar esos territorios donde el enemigo te quiere tener, saca las garras y ahí tú dices, no era nada de lo que yo pensé, pero lastimosamente en ese proceso ya mentiste, ya hiciste lo que quisiste, ya perdiste cosas, ya perdiste oportunidades, ya te hicieron daño, ya te quitaron. Son cosas que a veces el enemigo pasa. Por eso, hermanos, cuando usted esté obedeciendo a Dios, cuando estamos obedeciendo a Dios, siempre ponga en su mente, estoy yendo en contra de la corriente. Y cuando alguien te quiera hacer parecer fácil ese camino y decir que tomes un atajo, sé pilas. Por eso ahí necesitamos el Espíritu Santo. Él nos ayuda a discernir. Y aprende a decir en tu oración, Espíritu Santo, no me permitas estorbarte. No me permitas estorbarte, porque a veces nosotros mismos estorbamos lo que Dios quiere darnos. Esa bendición que nos quiere dar, ahí estamos nosotros estorbando con nuestros sentimientos, con nuestras emociones. Cuando Dios te dice, yo te quiero llevar a más, pero ahí te quieres quedar. Y a veces estorbamos, hermanos. Tu oración debe ser esta, Señor, Espíritu Santo, no quiero estorbarte. A donde tú me quieras llevar, hazme ir. Pero no quiero estorbarte con mis emociones, con mis ideas, con la conclusión que yo saco humanamente, porque no es algo poderoso. Yo sé que tú eres sobrenatural y trabajas de esa manera,
No me permitas estorbarte. Hermanos, dejemos que el Espíritu Santo fluya en nuestra vida. No le estorbes. No estorbemos. Y eso es algo que el Señor quiere hacer siempre. Y eso es ir en contra de la corriente. ¿Y nos va a dar miedo? Sí. ¿Y nos vamos a asustar? Sí. Porque a veces nos vamos a sentir solos, como que Él no está interesado en lo que estamos pasando. Pero sí está. Y en el versículo 25 dice: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. La cuarta vigilia más o menos era de 3 de la mañana a 6 de la mañana. Este es el lapso. Imagínate, ellos despidieron a la multitud. Se subieron a la barca. Hubo un buen tiempo hasta que sea las 3 de la mañana. Él estaba solo. Ellos estaban solos. Estaban sin Jesús en esa barca. Estaban en contra de la corriente porque Él les dijo que vayan a un lugar específico, a la otra orilla. Y ellos incluso dijeron: nos mandaste en contra de esa corriente. Y el viento sopla fuerte. Y las olas nos están pegando. Y ahora nos vamos a hundir. ¿Qué se imaginarían ellos? Ellos sabían que no estaba correcto ir en contra de la corriente y a lo que ellos se exponían, porque eran pescadores. Ellos ya sabían ese territorio. Pero el Señor les dijo, ellos obedecieron. Ellos estaban ahí. Pero estaban con miedo, estaban con temor. Pero ahí, en la cuarta vigilia, o sea, 3 de la mañana, 6 de la mañana, ahí Jesús estaba caminando. Hay personas que dicen, cuando tú les buscas a Dios a las 3 de la mañana, es genial. A mí me encanta cuando empecé yo a hacer este hábito de buscarle al Señor a las 3 de la mañana. Por eso yo le he dicho al pastor, no me puedo conectar a las 5:30 a la oración porque son como 2 veces que me conectaría, pero yo a las 3 de la mañana me encanta levantarme a orar, y cuando me toca el servicio en la oración, pues ahí lo hago a las 5:30. Pero yo lo hice porque cuando entendí que a las 3 de la mañana es como que algo más, a veces solito el cuerpo se levanta. Hermanos, yo no pongo alarma, es como que se levanta el cuerpo solito porque es como que algo hay ahí a las 3 de la mañana. Decía un pastor, yo también me levanto a las 3, a la 1, a las 2 y a las 3, decía. Y yo sé que ustedes también lo hacen, pero hermanos, hay algún sentido en estas horas. Es como que hay una lucha, en realidad, en lo espiritual. Y cuando empezaron ellos, dice, más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. El 26 dice, y los discípulos, viéndola andar sobre el mar, se turbaron, diciendo, un fantasma. Porque mi hermana, a las 3 de la mañana ya no se puede levantar, le da miedo irse al baño. ¿Cuántos de los que están aquí a esas horas les da miedo levantarse al baño? ¿No? Mi hermana prende todos los focos, se va al baño de apaga todo. Es porque a veces el miedo inunda, hermanos, y esa hora es como que, uy, ya. Algo así, los discípulos estaban en ese miedo de las 3 de la mañana o un poquito más allá. Y cuando le vieron a Jesús, estaba obviamente oscuro y no sabían que era Jesús. Por eso ellos gritaron, un fantasma. Y a nosotros también, en nuestra vida, cuando estamos, miren, ya lo obedecimos, ¿verdad? Ya estamos yendo en contra de la corriente, ya nos están azotando los problemas. Y a veces a Jesús no lo vemos y lo que vemos es una sombra de algo. Es una sombra y no lo podemos ver y tenemos miedo. Los discípulos empezaron a decir, un fantasma, un fantasma. Y estaban así, y a veces nosotros igual lo vemos a Jesús de lejos, pensamos que Él no es el que está ahí, pero sí está ahí, en medio de esa situación está ahí. Y lo podemos ver, pero a veces pensamos que no es Él, pero Él está ahí. Él está en este miedo. Miren que dice que ellos se turbaron. ¿Conocen esta palabra turbación? Es como que la cabeza
la mente empieza a luchar dentro de ti y te pone tantas cosas como es un fantasma. Bueno, ellos les pusieron es un fantasma, es un monstruo, no sé qué historias también ellos también tendrían, ¿no? En ese tiempo. Pero nosotros igual se nos vienen muchas cosas, no puedo, no voy a resistir, es que aquí me voy a quedar y empieza tu cabeza a ponerte ese miedo y esa turbación y terminas achicándote, la cosa que tú tienes tanto miedo se vuelve más grande que tú y tú te vuelves más chiquitito y ya perdiste. En tu cabeza ya perdiste. Cuando en la parte que estamos viendo no has perdido porque el Señor sigue dándote fuerza, sigue animándote, sigue levantándote, pero tú no estás para verlo ni para escucharlo porque tú estás poniendo más atención a tus miedos. A veces la voz de la cabeza, a veces la voz de nuestros miedos hablan más fuerte que Dios, pero no porque Dios no está hablando, sino porque tú le has dejado de escuchar. ¿Y cómo se escucha la palabra de Dios? Nosotros hemos leído este versículo que dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Por qué decía este versículo esto? Porque antes, hermanos, todos los que se reunían, venía un hermano y leía la Biblia. ¿Y qué estaban haciendo las demás personas? Por eso se dice este versículo, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahora tú me dirás, uy, pero no todos los días nos reunimos con los hermanos, no todos los días, bueno, en la oración sí, pero para los que no se levantan en la oración dicen, no hay un culto todos los días, ¿cómo voy a escuchar la palabra de Dios? Bien, hay muchos programas que también te predican la palabra de Dios y también lo más importante, leer tú. Hablarlo en voz alta. A veces nosotros leemos amén. Lo que escuchaste son susurros. Tienes que leer, vocaliza la palabra de Dios. Cuando uno recibe una carta de amor, ¿quién ha recibido una carta de amor? No me digan que no, todos hemos recibido una carta de amor. Cuando uno lo lee así, la primera vez. Ya lo guarda, vuelve a sacar y dice, ya no solo lo suspira, lo dice, en aquel día que te vi, ay, sí me acuerdo, te miré a los ojos, ay, sí. Y empezamos de esa manera. Hermanos, la Biblia es una carta de amor. Debemos leerla, vocalizarla, escucharla. Mientras tú vocalizas, tu sentido del oído también lo está escuchando. Trabajamos la vista, trabajamos el oído y también se va el corazón. Empezamos a latir ya escuchando la palabra de Dios. Entonces, cuando tú tengas miedo, tienes que aprender a leer la palabra de Dios. Ahí te va a venir la fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Nos hace falta oír esa palabra para que nuestra fe crezca. No esperes tener fe sin abrir tu Biblia y solo traerla los domingos. No esperes tener fe si solo lo abres nada más de vez en cuando y lo susurras. Amén, ya cumplí. No esperes tener fe si alguien te está hablando de la palabra de Dios y tú estás... No esperes tener fe si alguien te está compartiendo de Dios y tú estás... Ay, perdón. No, hermano, la palabra de Dios necesita cruzar lo que aquí adentro a veces es difícil romper, una coraza horrible que a veces uno se pone con el miedo. Hay cosas duras que a veces ya se han hecho aquí como esa piedra. Por eso hay un versículo que dice que Él hace el corazón de piedra, un corazón de carne, porque hay corazones de piedra y la piedra es difícil de romper, es difícil de traspasar. A mí me encantan las piedras porque son fuertes y duras, pero tú hacer un hueco en una piedra, imposible. Obviamente con el mecanismo y todo eso sí se puede hacer, pero así a la par no.
Hermano, Dios quiere traspasar esa piedra que has puesto. ¿Por qué la has puesto? Piensa un ratito. ¿Por qué tu corazón se ha hecho de piedra? ¿A quién te es difícil perdonar? ¿A quién te es difícil amar? ¿A quién te es difícil valorar? Porque a veces estamos con las personas que amamos, pero no las valoramos, no las honramos. Y sabes que la honra es un principio fundamental en la vida de un cristiano. Primero empezando por papá y mamá, que es un mandamiento con promesa. La palabra honrar es dar valor, peso a alguien. Primero cuando honramos a Dios empezamos a sentir esta palabra, valor. Valor a lo que Él me ha dado. Valor a lo inmerecidamente, lo que Él me ha logrado dar. No por mis fuerzas, sino porque Él me ama y por su gracia y por su misericordia. Cuando empiezo a entender la palabra valor, empiezo a darle peso a lo que Dios quiere para mí. Porque de lo contrario, no voy a dar peso ni valor a lo que el Señor quiere para mí. Y hermanos, Dios quiere hacerlo. Así que ese corazón de piedra va a convertirse en un corazón de carne cuando tú empieces a escuchar la palabra de Dios. Cuando tú empieces a oír, porque unos saben decir, no solo es oír, sino escuchar, y no solo escuchar ni oír. Tú me entiendes, la palabra de Dios es que se afirme en tu corazón, que realmente incluso lo puedas memorizar, que dentro de tu cabeza haya ese eco de la palabra de Dios. ¿Sí? Amén. ¿Cuántos de aquí saben un versículo de memoria? 10, 20, unos 5, bien sabidos 5, unos 10 por ahí. Bien, hermano, te invito a que hagas una lista de promesas de Dios y que puedas incluso ponerlas pegadas en tu cuarto, en tu lugar de intimidad, y puedas, aunque sea cada que tú termines de orar, puedas repetir esos versículos que has puesto al final de tu oración. Siempre. Esos versículos son promesas de Dios y a veces no nos acordamos. Hay veces también que tenemos marcada la Biblia. ¿Quién tiene marcada su Biblia? Si usted tiene marcada su Biblia, usted tiene también aquí en su cabeza un recordatorio. Es como decir, yo tenía en ese versículo, espérate, hay un versículo que una vez, no sé, espérate, estaba en la izquierda, en la derecha y creo que le subrayé con rojo. Es como que hay una memoria que te ayuda y te lleva a esos versículos. Hermano, utiliza eso. Dios te ha puesto eso como rápido, algo didáctico para que tú te acuerdes de esos versículos. Amén. Y seguimos, y dice, vamos a ver qué pasó de lo que les dijeron, un fantasma, y dieron voces de miedo. Dice, pero enseguida, el 27, pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Cuando tú estés en esa hora de angustia, en esa hora de decir, Señor, mis miedos me están ganando, estoy asustado, yo no te estoy viendo, el Señor va a poner, si tú tienes la palabra de Dios guardada en tu corazón, Él va a poner esa palabra justa en el momento justo, porque así es Dios, llega justo a tiempo. Él no llega antes, cuando tú quieras, ni llega después atrasado. Él llega justo a tiempo. Y todo lo que tuviste que vivir en esa barca, todo ese tiempo, todo ese lapso, todos esos miedos que gritaron a ti, paz. Llega una palabra del Señor y te dice, tened ánimo, yo soy, no temáis. Aún tengo el control. Tranquilo, no estás solo. Yo estoy aquí contigo. Ahí es el Señor cuando tú empiezas a creer esa promesa y dices, sí, Señor, es verdad, aquí estás. Tú no te has ido, tú estás aquí. Y quien está aquí reflejado en los siguientes versículos es Pedro. Porque todos los discípulos estaban con miedo, todos. Y mira lo que dice Pedro en el 28. Y dice, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Todos estaban con miedo, pero uno decidió decirle, Señor,
si eres tú, haz que yo camine sobre las aguas, haz que yo vaya a ti. Eso le dijo específicamente, vaya a ti. Y la única manera de ir a Jesús era bajarse de la barca y caminar como Jesús sobre las aguas. ¿Cómo es tu oración en medio del miedo? Señor, quita las mareas, quita estos golpes, quita este miedo. Así debe ser tu oración, porque a mí también es mi oración. A veces, Señor, quítame el miedo, quítame estos golpes, ya no quiero estos problemas, dame tranquilidad. Pero mira lo que Pedro le dice, es una oración la que Pedro le está diciendo. Le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Entonces, tu oración debe ser, Señor, tú me pusiste aquí, te estoy obedeciendo, Señor, y que todo esto me lleve a ti. Eso es lo que quiero, Señor, que toda complicación me lleve a ti, que todo este miedo que siento me lleve a ti. Eso es lo que debemos decirle al Señor, quiero ir a ti, quiero estar ahí contigo. Por favor, Señor, es una oración que Pedro le estaba haciendo a Jesús. Si eres tú, deja que yo vaya a ti. ¿Y qué le dice el Señor? El Señor como que le dijo, wow, ese es mi Pedro. Él entendió todo. Él quiere aceptar el reto. ¿Y qué le dice el Señor? Entonces, y diciéndole Pedro, y descendió Pedro de la barca, perdón. A ver, ya me perdí. Y eso, 29. Y le dijo solo una palabrita. Ven. ¿Ya? Jesús también te dice a ti, no te va a decir todo un sermón. A ver, Pedro, es algo difícil lo que vas a hacer. Espérate un ratito. Piensa 5 minutos antes de lo que vas a hacer. Verás, el proceso es el siguiente. Primero vas a sacar tu piecito. ¿Te va a dar frío? No. Jesús le dijo, ven. Simple. Jesús te dice a ti, ven. Con todo lo que eres, ven. Con todo ese miedo, ven. Lo has entendido todo, hijo, hija. Ven. Ya entendiste este proceso. Ven. Ya pasaste por el sufrimiento. Ya viste que soy, el que está contigo, el que te doy ánimo. Ven. Ven. Eso le dijo. No le explicó lo que tenía que hacer. Solo le dijo, ven. ¿Y qué hace Pedro? Y descendió Pedro de la barca. Andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Él descendió. Él lo hizo. Es algo emocionante. No sé, Pedro ahí, y yo me imagino que los otros discípulos, oye, Pedro, no, oye, no, te vas, no, mejor dejémosles nomás, o sea, no hagamos nada. Y todos ustedes ahí con miedo, pero Pedro lo entendió y dijo, yo quiero ir, yo me arriesgo, yo me voy, si es él, yo me voy. Hermano, ¿qué te falta a ti para arriesgarte? Jesús está contigo. No, es que a ver, verás, cuando yo le quiera servir al Señor será como cuando, no sé, unos añitos más. Cuando ya me salgan canitas, como cuando sea ya un poquito más sabia. Ahorita, hermano, Dios te está llamando ahora, a tu edad que tengas. Hay muchas cosas que el Señor planea con nuestra vida desde la niñez, desde antes de que estemos en el vientre de nuestra madre. Él nos tejió con un propósito, un plan para todas las etapas de la vida. Mi proceso y mis diferentes etapas de la vida, el Señor no me ha tenido haciendo lo mismo. Siempre ha cambiado de acuerdo a mis etapas. Dios quiere igualmente y te ha llevado a ti por diferentes etapas. Donde has estado, Dios ha querido hacerte que tú seas sus manos y sus pies. Él necesita que te arriesgues. ¿Tienes miedo? Pedro tenía miedo, pero él entendió que debía arriesgarse. Tienes voces que te apagan y te dicen, no lo hagas, no lo hagas. Pedro también le han de haber dicho, no lo hagas, Pedro, no. Pero él lo hizo. Tienes miedo que las olas sigan pegando porque todavía no estaba calmada. Las olas todavía seguían golpeando. Pero Pedro dijo, no importa, ahí voy, ahí voy. ¿Qué es lo que te hace tener miedo? ¿Qué es lo que te da miedo perder por seguir a Jesús? El peor miedo del ser humano es perder algo al escoger a Jesús. ¿Sabes
¿Qué es lo único que pierdes cuando escoges a Jesús? Tu vieja manera de vivir. Hasta aquí lo has hecho a tu manera y no has salido. Entonces, ¿qué pierdes mirando a Jesús? ¿Qué pierdes haciendo lo que Jesús te está diciendo que hagas? ¿Qué es lo que hay miedo en tu corazón de que Dios te quite para que tú puedas ser como Él quiere que seas? Él no se equivoca. Él no está diciendo, ay, no me equivoqué, creo que no, mejor que... No, Él tiene todo. Él es la sabiduría misma, lo dice Proverbios. Jesús es la sabiduría misma del hombre. Necesitamos entender que al seguir a Jesús, aunque parezca que perdamos todo, en realidad no perdemos nada. Ganamos. Ganamos a que sea la manera de Cristo. Ganamos a que sea lo que Él anhela para nuestra vida. Porque a veces nos aferramos a algo que realmente el Señor no quiere de esa manera. No quiere que incluso te aferres más que a Él. Porque a veces Él quita eso para que tú puedas ver que solamente Él puede tener el control de tu vida. Amén. Y dice el versículo, y sigue el 29, dice, y descendió Pedro de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Eso tenía que pasar. Tú y yo también hemos caminado ya empoderados en la fe de Cristo. Amén, amén, amén. Y en el camino nos tiembla todo. Pero cuando tú entiendes que no eres tú, es Dios, empiezas a tranquilizarte. Pero Pedro dijo, wow, veo el viento. Y tuvo miedo y comenzó a hundirse. Pero ¿qué haces cuando tú tienes miedo y empieza a atacarte todas esas voces? Él dio voces diciendo, Señor, sálvame. Es otra oración más corta. Dios, sálvame. ¿Sí? Es una oración corta que tú necesitas hacerle al Señor si ya te has arriesgado y no están las cosas yendo bien. Ya hiciste, ya obedeciste, pero sigue todavía sus golpes. Dile, Señor, en medio de este miedo que tengo de lo que ya me arriesgué, ayúdame, ayúdame. Y el Señor va a escucharte. Obviamente el Señor te va a llamar la atención. A Pedro le llamó la atención y le dice, y comenzando a hundirse, Dios voces diciendo, Señor, sálvame. El 31, al momento, no dice, voy a esperar un ratito a ver cómo se hunde Pedro. No, dice, al momento, Jesús extendió la mano y asió de él. Es al momento que el Señor te dice, hey, tranquilo, yo estoy aquí. Y tú dices, ¿cómo es que pasó? O sea, estaba a punto de, y después, o sea, así es Dios. Así es Dios. Cuando tú pienses estar en la noche más oscura, ahí está Dios, sacándote nuevamente. ¿Sí? Hay un salmista que dice, por la noche durará el llanto, pero su alegría. Ahora dice, y descendiendo Pedro a la barca, bueno, fuerte viento, miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, ayúdame y sálvame. Al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pedro a lo mejor dijo, bueno, Señor, sí, dudé. Y que quizás los discípulos que se quedaron en la barca dijeron, uy, bien que no fuimos nosotros. Si no lo hubiésemos defraudado a Dios. Uy, mejor que nos quedamos en la barca aquí. No, Pedro se arriesgó. Sí, Jesús le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero lo que vivió Pedro en ese momento, los otros discípulos no lo vivieron. Lo que él en ese momento estaba viviendo con Jesús, sus otros discípulos no lo vivieron en esa intensidad. Pero Pedro sí lo vivió. ¿Sí dudó? Sí. ¿Se equivocó? Sí. Pero ahí estaba su maestro. Solo le hizo la pregunta, ¿por qué dudaste? Y ahora Dios nos hace también la pregunta, hombres y mujeres de poca fe, ¿por qué dudan de mí? ¿No les he dicho que estoy con ustedes hasta el último día de este mundo? ¿Cuántas promesas más hemos escuchado? No te he dicho que te esfuerces y que seas valiente, que no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios. ¿No te ha dicho el Señor, todo lo puedes en Cristo que te fortalece?
¿No te ha dicho Dios, echad sobre mí toda vuestra ansiedad, que yo tengo cuidado de vosotros? ¿No te ha dicho Jesús eso? Entonces, hombres y mujeres de poca fe, ¿por qué dudamos? ¿Por qué dudamos? Y el 32 dice, y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Y aquí es cuando entra la palabra. Jesús es tu capitán o tu pasajero en la vida. A veces la llevamos a Jesús como nuestro capitán. Sí, Señor, lo que tú digas, amén. Pero cuando Jesús te pide algo, no, Señor, siéntate, ahora eres mi pasajero, yo voy a seguir con el curso de mi vida. ¿Cómo le estás llevando al Señor en tu vida? ¿Como tu capitán o como tu pasajero? O a veces cambian los papeles. Lleva a Jesús como tu capitán. Hombres y mujeres de poca fe, llevemos a Jesús como capitán. Arriesguémonos y sigamos lo que Él nos dice. Porque cuando Él dice que subieron a la barca, se calmó el viento. Cuando Jesús subió a esa barca, el viento se calmó. Cuando Jesús sube a tu barca, el viento se calma. Los problemas se calman. Toda tu ansiedad de tu corazón se calma. Hay un gozo en ti. Hay un gozo porque sabes que ya no es tu lucha, es la del Señor. Ya no es tu fuerza, es la de Él. Ya no es tu manera, es la de Él. Entonces, eso trae calma a nuestro corazón. Eso trae calma a nuestra vida. Y el 33 dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo verdaderamente, eres hijo de Dios. Y aquí mira lo que dice, entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron. ¿Quiénes estaban en la barca? Aquellos que no se arriesgaron como Pedro. Ellos, los que no se arriesgaron como Pedro, ellos vieron a Pedro, miraron todo el suceso y dijeron, wow, Pedro, wow, verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Y se arrodillaron. Tu acción, el que tú te arriesgues, va a traer a tu casa, a tu familia, también a adorarse delante de Dios. Hay gente que está contigo, pero tú tienes un pie adelante, te arriesgas y esa gente está con miedo, pero cuando tú lo haces, cuando tú dudas, incluso con todos tus miedos, el Señor te dice, aquí estoy, viene la calma, la gente de alrededor va a venir a Cristo porque vio tu vida, vio tu proceso, vio que tenías miedo, pero aún con tu miedo seguiste. Aún con tu dolor, seguiste. Hermanos, con todo lo que tengamos, sigamos viendo al Señor. Tarde o temprano, la gente que nos mira alrededor va a venir a adorar a Cristo por lo que nosotros hemos pasado y por lo que nosotros hemos vivido. Eso es seguir a Cristo. Eso es dejar que Él sea mi capitán y yo solamente ser su pasajera. Amén. Y esta es la historia de Pedro, ¿no? Y Pedro a lo mejor dijo, ¿cómo les digo a las personas que vienen en el postrer tiempo? ¿Cómo les digo a las personas que crean en este Cristo que hoy yo creo? Te invito a abrir en Primera de Pedro 1. Primera de Pedro 1. Y ahí nos deja un lindo mensaje Pedro, siendo, ¿cómo se puede decir? Cuando la gente siente lo tuyo es empatía, ¿verdad? Ya. Siendo empático, Pedro nos deja esto. Yo siempre lo he leído, pero cuando empecé a ver este versículo dije, wow, Pedro sabía lo que estaba diciendo. Vamos a ver Primera de Pedro capítulo 1 y vamos a leer los versículos 8 y 9. ¿Ven? El versículo 8 dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Ese es el Pedro que te dice a ti, wow, tú amas sin haberle visto. Wow, tú sigues creyendo aunque no lo veas. Pedro lo miró, Pedro estaba con Jesús y le fue difícil, pero Pedro ahora nos dice a nosotros, a quien amáis sin haberle visto.
¿Cuántos hemos visto a Jesús? Con nuestros ojos no lo hemos visto, ¿verdad? Pero Pedro ahora te dice, a quien amáis sin haberle visto, a quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, igual tú te alegras, ¿no? Os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Sin haberle visto a Jesús, nosotros creemos en Él. Pedro lo vio, Pedro caminaba con Él y aún así dudó. Y ahora Él nos deja a nosotros este versículo. Sin haberlo visto, creéis en Él. Sin haberlo visto, te gozas en Él. Y ese es el paso de tu fe, nos dice Pedro, para tu salvación. Ese es el regalo que nosotros tenemos, la fe. Veamos a Jesús, veamos al Señor, veamos al Maestro, pongamos nuestros ojos en Él. Él nos sostendrá, Él estará con nosotros, Él está ahí para nosotros. Amén, hermanos, pónganse de pie. Gracias, Dios, por este tiempo, Señor. Quizás ahora mismo estamos atravesando muchas situaciones, Señor. Estamos tal vez en la tormenta de una vida. Tal vez estamos en problemas, en circunstancias que no pedimos estar, pero estamos ahí, tal vez por obedecerte, por haberte dicho sí a ti. Señor, danos ese ánimo y ese aliento. Hoy estamos aquí, Señor, porque te creemos sin haberte visto. Y tenemos ese gozo porque sabemos que tú estás con nosotros en medio de toda situación. Hermano, yo no sé qué situación estás, pero ponla en Cristo ahorita. Dile, Señor, estoy en esta tormenta. Señor, tengo este miedo. Señor, estoy aquí. Y aunque hay mucho miedo dentro de mí, no sé qué hacer, Señor, ayúdame a confiar en ti. Pronúnciale tu tormenta. Falta de trabajo, una familia destruida, hijos que no te obedecen, universidades que te es difícil terminar o pagar. ¿Qué es lo que se te viene ahora? ¿Una enfermedad? Pronúnciale al Señor delante del trono.